Amigos, como siempre es un gusto saludarles. Es en este 20 de enero de 2026. Para mí es un placer volver a estar aquí frente a ustedes en este programa, en este video. Hoy, como siempre que les traigo cosas muy interesantes en este canal, el día de hoy me va a acompañar una persona con un bagaje, con un conocimiento, con muchas experiencias también, no solo experiencias nuevas, sino que al mismo tiempo un gran legado y al mismo tiempo también una historia, la verdad que una historia de un ser humano, un gran ser humano que desde muy joven inicia en este camino de la ufología. Hoy me acompaña el señor Mario Díaz desde la República de Chile, autor, ufólogo y al mismo tiempo gran investigador de fenómenos paranormales allá muy al sur del continente. Así que en unos momentos pues le vamos a estar dando la bienvenida aquí en este programa a Mario, solo para comentarles que básicamente su libro y su investigación acerca de ovnis de fuego ha sido la base para muchos investigadores que estamos, y yo me incluyo en esa parte, donde he tomado su literatura como una base fundamental en la investigación propia que yo me encuentro realizando aquí en Centroamérica y en específico en mi patria Guatemala. Así que sin más preámbulo, pues le voy a dar la bienvenida aquí a mi amigo Mario, mi catedrático también, valga la redundancia, que es catedrático del Diplomado de Misterios Ufológicos que estamos cursando en este momento, y pues qué orgullo que él haya aceptado esta invitación para formar parte no solo de este programa, sino que de este canal. Así que sin más introducciones, le doy la bienvenida a mi amigo Mario Díaz desde la República de Chile. Mario, ¿cómo estás? Hola Paulo, muy buenas noches, buenos días, no sé a qué hora van a ver tu programa, buenas tardes a todos los amigos, ya entusiastas del fenómeno de los no identificados, un tema que nos apasiona, que nos gusta, ya que nos desvela y que le da sentido a ese afán de investigación que tenemos todos, ya ese gran acertijo que involucra el tema de los no identificados. Yo siempre digo, Paulo, bueno, tú me has escuchado varias veces, hay dos grandes enigmas que desvelan a todos los investigadores del misterio, que es si estamos solos o no en el universo, y el otro gran enigma es que hay más allá de la muerte, ¿ya? Que hay más allá del aliento final, y puede ser que la respuesta sea similar en ambos casos, y en eso estamos investigando, analizando, conversando, debatiendo, a través del pensamiento crítico, ¿ya? Claro, Del análisis objetivo, ¿ya? Sin caer en lo que es la credulidad ingenua, que es un extremo, ¿ya? Pero tampoco sin caer en el negacionismo escéptico, que es el otro extremo, sino que siempre ir por el filo de la navaja en el punto medio, analizando cada caso, cada investigación, cada libro, cada debate en su justo mérito, ¿ya? Y para eso se requiere harto trabajo, harta investigación, harto estudio, ¿ya? Y harta investigación de campo. Así que aquí estamos, amigo Paulo, para no, gracias Mario, eh, participar muy, esta, de este encuentro. muy entusiasmado porque hayas aceptado la invitación. Y quiero decirte que hay una frase que me ha dejado marcado, de que tú dijiste hace unos días: ya no se discute la existencia de estos aparatos o estas entidades. Lo que está en discusión ahorita es el origen, y creo que es puntual que, que sigamos analizando, como tú lo dijiste, tener un punto medio como para evaluar, ¿verdad? Las dos caras de la moneda, y buscar realmente no solo la objetividad, sino que la verdad al final de cuentas, ¿verdad, Mario? Así que pues el agradecimiento que hayas aceptado hoy estar aquí conmigo. Y pues yo quería hacerte una pequeña pregunta que yo les hago a todos mis invitados, Mario. ¿Cómo fue que Mario Díaz empieza en este camino de la ufología y de los fenómenos paranormales? Uy, fue hace mucho tiempo, ¿ya? Yo te diría que más de 40 años, cuando yo tengo que haber rondado los 11, 12 años por ahí, todavía no salía de lo que se llama acá en Chile la enseñanza básica, ¿ya? Ujú. Los primeros 8 años de escolaridad son la enseñanza básica. Y mi padre, ¿ya? Me regala el libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz. Charles Yo Berlitz, ajá. sé, El Triángulo de las Bermudas, que es un libro que es muy conocido, que siempre está en las ferias antiguas ahí, ya
se publicó en una gran tirada, por lo menos acá en Chile, ya en Argentina, en el Cono Sur se publicó, y empecé a leerlo porque siempre tuve la característica que me gustaba leer, me gusta leer, ya siempre para mí leer significa viajar, relajarme, ya, ¿no? Para mucha gente leer es un motivo de tensión, mucha gente lee obligada, pero para mí, no, pues siempre y cuando sea el tema que me gusta. Claro. Y me puse a leerlo y verdaderamente me entusiasmó el tema del Triángulo de las Bermudas, me entusiasmó la tesis de que habían objetos voladores que podían eventualmente tener una relación con ese lugar, y me metí en el tema del ovni. Posteriormente, nuevamente mi papá se dio cuenta de que me gustaba el tema y se consiguió el volumen 2 y el volumen 3 de la colección Lo Inexplicado de la editorial Delta, ¿ya? De 1983, la editorial Delta sacó unos fascículos a color, ¿ya? Sobre distintos temas, ya para que lo busquen, Lo Inexplicado de la editorial Delta, muy bien escritos, muy bien abordados los temas del misterio, ya. No solamente se hablaba de ufología, de parapsicología, de criptozoología, fantasmas, fenómenos anómalos, fenómenos forteanos. Oye, leí los 2 tomos, claro, los fascículos venían los temas, pero ya en el fascículo 14 terminaba el tema, pero el tema se volvía a tocar en el fascículo 17, ¿me entendí? Entonces, iban como medio entrecortados los temas, pero yo los leía igual, y los leía todos, y ahí me fascinó el tema. Posteriormente a eso, mi papá me empezó a regalar libros de Eric von Däniken, que en paz descanse, que nos dejó hace poquito, ¿ya? Claro. Y me metí en el tema del tema de la astroarqueología o de los alienígenas ancestrales o el paleocontacto, como se llame, ¿no es cierto? Hay varios nombres que abordan el tema, y me di cuenta de que siempre ha existido el tema de los no identificados, que no solamente era un fenómeno del siglo XX. Me di cuenta de que nuestras antiguas civilizaciones tenían registros de contactos con seres de otra realidad, que les transmitían conocimiento sobre técnicas constructivas, sobre técnicas agrícolas, y que eventualmente, ¿no es cierto?, les ayudaron a desarrollar una tecnología que parece maravillosa, ¿ya?, o extraña para esa época. Y bueno, y el tema me fascinó. Ahí, bueno, pude conocer el tema de las líneas de Nazca. Estoy hablando de antes, ya antes de los 17, 18 años, había leído ya varios libros de von Däniken, de Eric von Däniken. Y así seguí. Después el libro, ya empecé a conseguir muchos libros de JJ Benítez, Robert Charrutz. Después hubo una laguna cuando ya entré a la universidad. Yo tenía 17 años, 18 años, entré a la universidad y no pude, digamos, seguir leyendo estas cosas porque tenía que leer los libros de la disciplina. Ya yo soy licenciado en Ciencia Administrativa y Económica, entonces, claro, la economía, las finanzas son cosas que son duras y que te absorben mucho. Pero ya terminando la universidad, por ahí por el año 94, 95, volví a los libros, ya en este caso de Bud Hopkins, de David Jacobs, de John Mack, y así seguí, digamos, involucrado en el tema. Ya en los años 2010 empecé a ver ya programas, empecé ya a trabajar. Hubieron varias cosas. Bueno, está la serie Omni de Patricio Bañados, que fue entre el año 99 y 2000, una serie muy bien hecha, muy bien trabajada para la época, en donde era muy escaso una producción en Latinoamérica con ese nivel, con esa seriedad periodística para abordar los temas. Te quiero comentar y te quiero interrumpir un ratito porque yo la miraba aquí en Guatemala. Aquí yo tenía en el cable acá, teníamos TV Chile. Entonces mirábamos a Patricio Bañados de vez en cuando. Entonces a mí me encantaba verlo. Ese programa era excelente. Excelente, una producción de un jovencísimo Rodrigo Fuenzalida, que yo me saco el sombrero, porque aparte de ser un buen ufólogo, muy joven, se embarcó en este proyecto con muy pocos recursos, convenciendo a productores, convenciendo a la Televisión Nacional de Chile, ya que produjera, digamos, este programa, convenciendo a Patricio Bañados para que fuera el animador o el host de este programa, ¿ya? Porque Patricio Bañados, dentro de lo que es el periodismo chileno, no hace a cualquier programa, ¿ya?
y fue un éxito después con el canal Infinito, el canal argentino del Sí, cable, se sí. volvió a propagar esta serie, y bueno, también viene la influencia de la ciencia ficción, los expedientes secretos X, que no me lo perdía, me encantaba, ¿ya? Y ya en el año 2010 hacemos con Cristian Díaz, un amigo acá de Antofagasta, hacemos Viaje a lo Desconocido. En ese tiempo Ujú. era un programa radial donde lo grabábamos y lo pasábamos a MP3 y lo entregábamos en un CD a la radio, ¿ya? Ese programa duró una temporada porque la verdad es que los recursos eran muy escasos y cada uno tenía sus Sí. obligaciones, pero ya el 2021 retomamos Viaje a lo Desconocido, hicimos 4 temporadas, ¿ya? Están todos los programas en internet y tocamos todos los temas, no solamente de ufología, tocamos muchos temas del misterio, ¿ya? Y bueno, por distintos motivos, Cristian consiguió un trabajo que no le permitía seguir con el programa, ¿ya? Que se trabaja en minera, yo vivo en zona minera, entonces se trabaja por turno, hay unos turnos salvajes de 10 por 10, Sí. entonces imposibilitan hacer algún programa semanal como lo teníamos. Pero ya desde hace un año estoy trabajando con el señor Misterio, ya del canal Encuentro Paranormal, FM7, Ujú. donde hay varios programas y yo tengo el programa del Noticiero del Misterio. Estamos todos los días miércoles. Y ya también desde hace años, bueno, yo partí como alumno en el IMITS, ya en el Diplomado de Investigación en Sí. Ufología, donde conocí a Alex Almanza, a Víctor Quesada, y ahí generamos un vínculo, y ellos cuando parten con la fundación Transformando la Vida del Planeta y la fundación En Busca de Quetzalcóatl, me invitaron a participar en la parte clase. En el IMITS conocí a Fernando Beliera, conocí a Fabiola Loch, conocí a Claudio Mora, varios profesores con los cuales hice muy buenas migas, ¿ya? Y después de ser alumno, me titulé en el diplomado y me dieron la oportunidad de hacer clase en los diplomados de ciencia oculta y sucesos Ujú. sobrenaturales, pero también en los diplomados de ufología, en los diplomados de misterio arqueológico. Así que siempre en esto, gracias, bueno, a la Fundación Transformando la Vida del Planeta, pude sacar mi libro, gracias al apoyo que me dio Víctor Quesada, porque increíblemente es todo un trabajo sacar un libro, ¿ya? Sí. Y eso, bueno, básicamente ha sido, digamos, mi trayectoria. Siempre he sido un coleccionista también de libros antiguos de ufología. Tengo una biblioteca que tiene varios libros de varios autores muy... me encantan las editoriales antiguas. En la década del 70, la editorial Diana sacó, la editorial Plaza y Janés sacó la otra editorial Fontana Fantástica de los 80 de Martínez Ujú. Roca, ¿ya? Ahí tengo varios de esos libros. Yo no vivo en una ciudad, yo no vivo en la capital de Chile para tener tanto acceso a cosas, Sí. pero sí, gracias ahora a las comunicaciones, tengo varios contactos con libreros españoles que tienen las colecciones y las he podido comprar y traerlas para acá. Y es algo que me regocija mucho porque me encanta mucho la lectura. En ufología, como en muchas otras cosas, hay libros buenos, más o menos, y malos. Sí. Hay que saber un poquito despejar la paja del trigo también en la parte del libro, pero de todas formas todos te entregan alguna cosa que te ayuda a ir armando las piezas de lo que yo digo que es el gran enigma, el gran acertijo, ¿ya? Yo siempre hago, yo siempre hago la siguiente metáfora. Imagínate tú que el enigma del fenómeno ovni sea una película de 2 horas, ¿ya? Ujú. Y cada segundo tiene 60 fotogramas de esa película. Y todas estas investigaciones nos permiten sacar un fotograma acá del minuto 40, otro fotograma acá del minuto 63, 3 fotogramas acá del minuto 47, 3 fotogramas del minuto 4. Y con esos fotogramas que tenemos dispersos por todos lados, tenemos Sí, que ser capaces de ver toda la película. claro, claro. Yo Entonces, creo que es una es muy un buena gran... analogía lo que tú estás Sí, planteando. sí, Ujú. y es el entusiasmo, ¿ya? Y bueno, yo no sé si me hayas escuchado en las clases, yo siempre digo, el placer de estar en esto, en la investigación, en el análisis, en el debate del fenómeno OVNI, no está en la meta de, oye, de aquí al próximo año vamos a saber la verdad sobre el No. fenómeno. Es en el día a día, ¿ya? Ujú.
el escuchar algo que tú lo conectás con un elemento que tú lo viste en tal lado y efectivamente te hace sentido porque se conecta con esto otro, ahí está el placer de estar involucrado en esto. Porque lograr llegar a la verdad, o sea, llevamos 80 años si consideramos la época moderna de los ovnis, Sí. a lo mejor algún día se llegue, ¿ya? Y de hecho, si queréis algún momento, ahora mismo en otro programa, podemos hablar del tema de la desclasificación, que es un tema que a mí me apasiona por todo lo que involucra, ¿ya? Los elementos colaterales que involucra una desclasificación, los tipos de desclasificación que pueden haber, Ujú. ¿ya? La actual guerra que hay por una narrativa o quién lleva las riendas de la narrativa de la desclasificación, es interesante de analizar, ¿ya? Porque muchas veces cuando uno analiza estos temas, uno empieza a entender un poco la esencia del ser humano. E investigando y estudiando el misterio, uno se da cuenta de que poco a poco también empezáis un poquito a responder las preguntas eh, existenciales del ser humano, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Preguntas que a veces desvelan y el misterio es un camino interesante para ir abordándolas también. Sí, al final, Mario, coincido con lo que tú me dices porque yo creo que de nuestra parte, estudiando la ufología, creo que tal vez vamos a contestar otras preguntas vitales para el ser humano, como ¿quién nos puso acá? Pues las grandes teorías que formuló von Däniken o, por ejemplo, Zecharia Sitchin, creo que son válidas, merecen darle su espacio. Obviamente vivimos en un mundo donde la ciencia desgraciadamente también puede ser cooptada, puede ser comprada, puede ser corrupta y puede esconder miles de hallazgos arqueológicos, científicos, físicos, astronómicos. Entonces, creo que vale la pena, como tú dijiste, darle su lugar, darle su tiempo, su espacio a la investigación. Y como tú lo dices precisamente, eh, nos volvemos en los buscadores de esas piezas, de ese gran rompecabezas. Y eso es lo más chistoso o lo más curioso, que todos piensan que las piezas las tenemos en una mesa. Y es todo lo contrario, o sea, las piezas están escondidas en un libro, en un periódico, en una nota periodística que alguien hizo hace 15 años, en un libro que un exmilitar escribió. eh, yo te quiero contar una anécdota personal. Parte de la investigación que me encuentro haciendo aquí en Guatemala con un libro es de un caso de un avión de Guatemala que es acompañado por un objeto volador no identificado y he encontrado libros de México que personas como Carlos Guzmán, como Alfonso Salazar me han ayudado a conseguir esos pedazos de literatura y que después tengo que irme a una universidad aquí en Guatemala para encontrar un libro que escribió el piloto y ahí es donde el piloto escribe sus memorias y yo no sabía que él había escrito. Entonces, como tú lo dices, es esa emoción que te da encontrar cada pieza y ponerla en su lugar. Y creo que en Sí, eso lo compartimos todos, Mario. O sea, ahí sí. sí, me tocaste ahorita el corazón, cabal, con lo que dijiste. Mario, yo te quiero consultar también, digamos, ahorita antes que entráramos a hacer el programa, me hablaste del tema de Varginha. ¿Tú crees ahorita que ese sería tal vez el caso más apasionante que tenemos entre manos o podría ser algún otro que te llame la atención? Bueno, efectivamente, yo creo también que el caso Varguiña es uno de los más potentes, ¿ya? En términos de todo lo que eventualmente sucedió, un UFO crash, cuerpos recuperados, gente que falleció por manipular una de esas Ujú, criaturas, testigos que aún viven, las Fuerzas Armadas involucradas en connivencia, ¿ya? Con las Fuerzas Armadas estadounidenses. O sea, es un caso que tiene todos los elementos para ser mítico, ¿ya? ujú, Mítico, mítico. Eh, Hay casos en Chile, hay casos en Argentina, pero la información es muy fragmentaria, casos en Bolivia, ¿ya? En Perú también hay un supuesto UFO crash, pero hay una sola persona, por ejemplo, en el caso del UFO crash de Perú, Jonathan Weigan es el único ujú. informante, ¿ya? Y
claro, Anthony Choi lo entrevistó, pero no hay más personas que puedan dar su testimonio. Fue una operación supuestamente secreta, ¿ya? De los SEAL estadounidenses, tratando de capturar una suerte, digamos, de avioneta de narcotraficantes, y se encuentran con esto en 1997, ¿ya? En el caso peruano también hay un testimonio de un carabinero que llegó al Cerro Las Moyacas y cercó y vio a las criaturas. Uno testimonio ya. Otra gente que vio de lejos. Ya. Entonces no tiene la fuerza, todos estos casos latinoamericanos y otros más, no tienen, digamos, la cantidad de testigos, la cantidad de situaciones que tiene el caso Varginha, ¿ya? No tiene eso. Se basan en uno, dos, algo raro que sucedió, pero yo creo que el caso Varginha es un caso muy, muy bueno. Han habido casos buenísimos. A mí me encanta, por ejemplo, el caso de Kungurbaz en el año 2009 en Turquía. Sí, ¿ya? sí. Porque durante tanto tiempo, ya un guardia de seguridad fue capaz de filmar una nave, ¿ya? Y que a través de las ventanas de la nave se podían ver ocupantes. Es muy bueno, pero no hay un UFO crash, ¿ya? Tenemos el testimonio y las grabaciones de él, es cierto, eso es muy bueno, muy potente, ¿ya? Pero no hay entidades, por ejemplo, no sé, que las Fuerzas Armadas de Turquía estuvieran involucradas. Entonces, por eso yo pienso que el caso Varginha es el Roswell, ¿ya? De nuestros tiempos. De nuestros tiempos. Fuera, sí. Claro, fuera de micrófono conversamos, oye, el caso Varginha fue hace 30 años. Las testigos que tenían 16, 17 años, las 3 niñas que vieron a la criatura, ¿ya? En ese muro, ya en ese sitio Ariazo, hoy no alcanzan los 50 años, ¿ya? El caso Roswell pasó hace 80 años. Sí. Ya no hay ningún testigo directo, ¿ya? Quedan algunos testigos indirectos, la hija de, ¿ya? El hijo del amigo, así, ya nadie en directo que quede del caso Roswell, es muy poco, ¿ya? Entonces, creo que el caso Varginha es muy potente, es muy fuerte, ¿ya? Aquí en Guatemala te cuento que tenemos también un UFO crash, igual, 1939, o sea, por ahí se está barajando la fecha, y una sola persona lo investigó, y igual, ya los testigos ya no existen, o sea, poco a poco se ha ido difuminando el caso, pero te lo comento, ¿verdad, Mario? La verdad que de toda esa parte que nosotros estamos investigando en este momento. Mario, aparte de todo esto, digamos, Mario Díaz ha tenido experiencias de avistamientos, ha tenido experiencias con los no humanos. Fíjate que yo muy poco. Yo la única experiencia que yo te podría decir que tuve, ¿ya? Fue algo nada de espectacular, ¿ya? Pero sí muy raro. A ver, hablemos del año, vamos a hablar del año 1998, 99, ¿ya? Yo vivía en una villa aquí en Antofagasta, en una colonia, y a la hora del, no sé cómo se llama, la colación, el almuerzo, a media tarde hay una comida, ¿ya? Entonces yo iba a mi casa a ese almuerzo, no sé cómo lo llamaran allá, ¿ya? Y es algo típico de acá, salir de trabajo, voy a almorzar y después volví a trabajar. Y voy llegando a la villa donde yo vivía, y voy llegando a la calle y toda la gente está afuera. Plena luz del día, digamos, 1 de la tarde, ¿ya? Y están todos los vecinos afuera mirando hacia arriba, ¿ya? Yo en ese tiempo tenía un auto muy chiquitito, tenía un Daewoo Tico, yo no sé si habrán... Tico le dicen a los costarricenses, pero es un modelo de un Daewoo que era muy chiquitito. Era mi primer auto. Llegué, estacioné el auto y me bajé a mirar lo que estaban viendo los vecinos, ¿no? Yo te digo, habían como 20, 30 personas afuera, los vecinos de la cuadra. Y habían 3 luces, eran 3 luces blancas, chicas, pero que estaban, no sé, a 1000 metros de altura, 1500 metros, ya no podría decirte las distancias, y habían 3 frente a otras 3, y se intercambiaban de posición. O sea, un fenómeno lumínico absolutamente anómalo y extraño, ¿ya?
Y ahí estaban, ahí estaban. Yo no me acuerdo si la gente se aburrió de mirarlo, ya empezaron a entrar, se acabó la Ujú, novedad, ya, o de un momento a otro se apagó todo, no recuerdo, pero lo que sí recuerdo era que todo el mundo salió, ya, le avisé a mi señora, ya que mirara también para afuera y vimos la extrañeza de eso, tres luces blancas frente a tres luces blancas pequeñas, ujú, ya, que estaban intercambiando posición uno al frente de otro. ¿Ya? Ahora, si tú me decís, oye, yo después, claro, quedé, y aparte que me gustaba el tema, quedé con la duda, qué podrá haber sido y ujú, todo. No tenía respuesta en ese tiempo, pero creo que con los últimos estudios que se han hecho en los últimos años sobre el tema del plasma, ¿ya? sí, Probablemente vi plasma inteligente, ¿ya? Porque el plasma tiene, bueno, los últimos estudios que han salido, el plasma tiene conciencia, ujú, es inteligente, eh, juegan entre ellos a perseguirse, se cruzan unos a otros, ¿ya? A veces vuelan en formación, principalmente están en la ionósfera, pero bajan a nuestra atmósfera, ujú, ¿ya? De día, de noche, ¿ya? Tienen trayectorias extrañas, ángulos de 90 grados, aceleraciones súper fuertes, ¿ya? Y es algo que ya tiene que empezar a formar parte de nuestro libro de biología, sí, porque son entidades que coexisten con nosotros en nuestro planeta, ¿ya? Hay muchos testimonios, ya la ISS, la, la, la Estación Espacial, tiene varios testimonios, ¿ya? Se alimentan de electromagnetismo, ujú, han sido, se acercan a los satélites muchas veces, producto de la interacción electromagnética, generan fallas en los satélites, ¿ya? Le encanta el electromagnetismo, se le ha visto muchas veces cerca de fuentes de energía, de fuentes eléctricas, consumiendo o robando ujú, energía, se le ha visto. Entonces, creo, y ya los estudios que han salido, ya hay estudios potentísimos, hay un estudio interdisciplinario de varias universidades europeas que habla del tema del plasma, entonces creo que ya es una realidad que explica un porcentaje significativo, no todo, ya, del tema del fenómeno ovni. El fenómeno ovni es algo tan vasto, hay tantos tipos de ovni, tantas características, es un fenómeno muy desordenado, ¿ya? sí, Y que distintos tipos de ovnis pueden tener distintos tipos de orígenes. Tampoco podemos hablar de un solo origen para todo el zoológico ujú, de, de fenómenos aéreos ya no explicados, ya. Entonces, y bueno, y fenómenos submarinos también. Ya el tema de los ovnis y los ujú, OSNIs forman parte, digamos, de todo lo que es la actual terminología del UAP. Por el UAP, el Unexplained Aerial Phenomena, se entiende transmedio, ¿ya? ujú, Así como puede andar en el aire, se puede hundir en las profundidades del mar, muchas veces ni siquiera reduciendo la velocidad, lo cual también claro. es una anomalía física importante. Entonces, claro, ya con el tiempo y las investigaciones uno puede decir, oye, podría haber sido plasma. Incluso Mario, yo siento que también muy cerca de los volcanes activos es donde se está presentando este fenómeno plasmático. Acá nosotros en Guatemala hemos registrado, bueno, no propiamente, pero hay algunas iniciativas privadas que tienen cámaras de monitoreo y hemos podido ver pues frecuentemente, yo te podría decir que de manera diaria, vemos la actividad del volcán y vemos cómo cruzan de un lado a otro algunos fenómenos lumínicos, como tú bien los explicas, y creo que eso daría respuesta a un porcentaje de estos avistamientos. Obviamente no todo, pero No como tú todos. bien lo dices, también es un fenómeno complejo, es un fenómeno que no tiene un orden, pero que vale la pena también ya traerlo a la mesa porque ya que científicos de universidades de prestigio lo estén evaluando, pues quiere decir que es algo serio, ¿verdad? Entonces, Mario, dentro de todo esto ya vamos a ir hablando más de cerca de tu experticia. Em, Cuando hablamos de tu libro, que se llama OVNIs de Fuego, que yo la verdad pues lo he utilizado como referencia para algunas investigaciones que yo estoy llevando a cabo acá, yo quisiera saber qué fue lo que te empujó a ti a escribir con respecto a esa temática, porque sabemos que el tema de los ovnis, pues hay un
hay niveles de contacto. ¿Por qué específicamente te lanzaste a escribir sobre un fenómeno que obviamente también se repite en muchos casos, pero que eres uno de los primeros de las primeras personas que se dedica a esto, que veo que toca el tema de una forma muy profunda, muy profunda y al mismo tiempo muy acertada, porque, al mismo tiempo tú lo mencionas desde una óptica, forteana, ¿verdad? Creo que tomas muchos de los fenómenos que Charles Forte en algún momento detectó, y quisiera saber esa perspectiva que tú tenías para traer tu libro a la mesa. Mira, a ver, bueno, yo te conté que colecciono libros antiguos de OVNI, Ujú, y los libros antiguos y el tema OVNI ha ido evolucionando en términos de la literatura, por decirlo de alguna forma. Los primeros libros de OVNI te hablan como muy general del fenómeno, ¿ya? Te hablan muy general, y ahí hay distintas corrientes que van tomando, digamos, la batuta en términos de aventurar una determinada explicación, ¿ya? Hay muchos libros que adhieren a la hipótesis extraterrestre, hay otros libros que adhieren más a la hipótesis psicosocial. Últimamente la hipótesis paraufológica ha tomado mucha ujú, relevancia, pero todos han tratado de darle como una visión general al fenómeno, eh, pero de un tiempo a esta parte, y creo que es algo muy positivo para ir encontrando estos fotogramas de los que hablamos, ¿no? Estas piezas de ujú, los que hablamos, es que estos últimos 10 años han salido muchos libros sobre temas específicos del tema OVNI. ujú, Me explico, ¿ya? Por ejemplo, Joshua Cutchin sacó Banquete Troyano y habla solamente de los casos de encuentros cercanos del tercer tipo donde hubo intercambio en términos de que los ufonautas le entregaban alimentos al testigo, ¿ya? ujú. Mira qué específico. Sí. David Marler sacó un libro hace poquito, unos años atrás, que se llama Triangular UFO, o sea, empezó a investigar solamente los ovnis de tipo triangular, ¿ya? Claro. Preston Dennett, el Preston. gran ufólogo, ¿sí? Sacó Hailing UFOs, ¿ya? O sea, el poder curativo de los ovnis. Todos los casos en donde hubieron encuentros con ovnis y el testigo sanó de una dolencia o sanó de una enfermedad. Ujú, Si te das cuenta, son temas súper específicos. Hace poquito Angelo Ramsey sacó un libro específico de las entidades tipo Michelin. Las entidades, ajá, oye, sí. lo encuentro espectacular, lo encuentro espectacular. Entonces, desde esa óptica, yo sabía que tenía que tratar de buscar algo específico, buscar un análisis específico, y lo encontré justamente en estos ovnis de tipo incendiario, de tipo peligrosos, de fuego, no solamente que quemaran ya en términos de fuego, sino que Ujú. generaran radiación o generaran algún tipo de electromagnetismo, O de quemadura. que, o de quemadura Ujú, nociva para los testigos, ¿ya? Y existían varios casos, ¿ya? Hay varios casos, y bueno, y tú también lo has señalado, hay varios casos, siempre han habido este tipo de ovnis de fuego, pero me llamó mucho la atención que hubo una concentración inusual de casos en la década de los 80, ¿ya? Eso marcó una alarma. Todos los años, y por ejemplo el caso de Joao Prestes Filo, que tú ujú, también lo conoces, en la década del 40, o el caso de Arcesio Bermúdez en los ujú, 60, ¿ya? Siempre han habido casos de ovnis que generan emanaciones peligrosas que hieren e incluso pueden matar a los testigos, y que lo han hecho también, ¿ya? sí. Pero entre el año 1980 y 1988, 89, se dio una concentración estadística mayor de este tipo de casos, ¿ya? Suponte que eran, por década, habían 3 o 4, seguramente hay muchos más, ¿ya? Pero la bibliografía mostraba 2, 3 o 4, ¿ya? Ujú. Pero en los 80 estábamos hablando de 9, 10. Y eso a mí me llamó la atención, ¿ya? Y
Y se hace el análisis de varios casos de la década de los 80. Toco algunos casos fuera de la década para hacer la contextualización del tema. Y tomé varios casos que estaban en la década de los 80. Unos con mucha bibliografía, con mucha información y otros con muy poco. ¿Ya? Y lo interesante es que hago el análisis y en la última parte del libro pongo varias hipótesis que tratarían de explicar este tipo de ovnis bien particulares. ¿Ya? Ujú. Coloco hipótesis que tratan de explicar el fenómeno ovni. Ignacio Rojas Marco, Ignacio Darnau de Rojas Marco, habló de 200 hipótesis, ¿ya? El gran investigador español. Pero yo coloqué 8 o 9 de las más famosas y las coloqué en una escala de apreciación. Y coloqué varios elementos, ya, como la navaja de Ockham, la fiabilidad, varios elementos que pesan la bondad de una hipótesis en su capacidad predictiva, ¿ya? Para poder explicar este fenómeno o esta fenomenología en particular. Y empecé a hacer una puntuación, ¿ya? Empezaron a puntuar cuál es la teoría que probablemente tuviera una mayor probabilidad de explicar esta fenomenología particular, ¿ya? Y no voy a hacer un spoiler, ya, pero hay una hipótesis que sacó un puntaje más alto, seguida de otra más allá y otras que estaban bien alejadas, pero eso ya forma parte, digamos, de las conclusiones del libro. Pero, y esto es lo que yo también quiero rescatar del libro, que creo que es una buena metodología poner a competir las hipótesis, ¿ya? Para tratar de explicar una fenomenología en particular. Hablo de fenomenología en particular porque, claro, acabamos de plantear que el fenómeno ovni es súper desordenado y heterogéneo, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, yo veo el tema de los ovnis de fuego, ¿ya? Y analizo su preponderancia en los 80, o David Marler habla de los ovnis triangulares, o Preston Dennett habla de los ovnis que generan sanaciones, es posible poder este tipo de fenomenología cribarla a través de una escala de apreciación que haga que las hipótesis compitan por cuál sea la mejor que permita explicar eso en particular. Claro. ¿Ya? Y eso creo que desde el punto de vista metodológico puede ser un aporte. Por un lado, en el libro quise aportar una mirada sobre una fenomenología en particular, pero también quise incorporar una herramienta adicional que creo que todos los ufólogos la pueden ocupar cuando estudian una fenomenología particular, no la general, ¿ya? Sí. Y eso creo que es algo que me permite pensar de que el libro puede ser un aporte, ¿ya? Hay varias disquisiciones filosóficas y teóricas y prácticas al interior del libro, ¿ya? Fíjate, por ejemplo, de que siempre a mí me ha gustado la escala de Kardashev. Dentro de las varias de las disquisiciones teóricas que hay, hablo de la escala de Kardashev, pero propongo una escala alternativa, ¿ya? Que permita identificar cuál es el nivel de desarrollo que pueda tener una civilización extraterrestre, ¿ya? Y en esa escala, que la divido en 3, ¿ya? En el primer nivel están todas las civilizaciones que teóricamente entienden de que el tiempo y el espacio se puede manipular. Desde el punto de vista teórico lo entienden y saben qué se puede hacer. Y creo que en ese nivel estamos nosotros como civilización humana, ¿ya? Estamos en el nivel 1, pero también hay un nivel 2, en donde hay civilizaciones que son capaces de modificar el tiempo y el espacio. Y ahí muchos de los visitantes extraterrestres, interdimensionales, ya da lo mismo, en términos de que llegan acá, sí manejan ese nivel, en muchos casos, de distorsiones temporales, ¿ya? Cuando hay encuentros con el fenómeno. Y a mí me gusta hablar siempre de distorsiones temporales, no de tiempo perdido, porque hay casos de tiempo perdido y de tiempo ganado, ¿ya?
Pero también son civilizaciones que son capaces de distorsionar el espacio. Muchos casos que se han visto en donde, claro, el testigo dice, no, si el ovni medía 7 metros, pero claro, cuando entró o ingresó o lo hicieron ingresar, claro, el ovni tenía el tamaño de un campo de fútbol. Sí. Entonces distorsionan el tiempo y son capaces de distorsionar el espacio, y ese es el nivel 2. Y en el nivel 3, las entidades o las civilizaciones entienden de que el tiempo y el espacio es una ilusión y prescinden del soporte físico, ¿ya? Para no estar sujeto a las limitaciones del tiempo y el espacio, ¿ya? Y ahí están lo que se denominan los seres de luz, ¿ya? Es otro nivel, ¿ya? Es otro nivel, Claro. y choca un poco con la religión, lo que Diana Walsh Pasulka en sus libros también habla sobre los seres de luz, los seres espirituales, ¿ya? Que pueden ser interdimensionales o pueden no ser de acá, pero son seres que tienen inteligencia y que han prescindido de cualquier soporte físico, ¿ya? Hay civilizaciones que llegan a un nivel de desarrollo que se dan cuenta que el tiempo y el espacio son ilusiones y que estar sujeto a esas dos variables que fundamentan nuestra realidad es una limitación para fines tan elevados que ni siquiera tenemos las palabras para poder imaginarlo o los conceptos para poder imaginarlo, ¿ya? Y esa escala también forma parte es como una escala alternativa a la de Kardashev, ¿ya? Sí. Que Kardashev se basa en el nivel de utilización de la energía. En cambio, la escala que yo propongo tiene que ver con la relación de la civilización con las variables espaciotemporales que nos determinan como ser expuesto en una determinada realidad. Mario, pero digamos, hablando de ese tema, ¿podría caber en algún momento que a mayor desarrollo de una civilización no cabría la posibilidad de establecer daño hacia otras especies como la nuestra? Lo que pasa, a ver, lo que sucede es que, y lo hemos visto en la historia de nuestro planeta, que el desarrollo tecnológico a veces no va de la mano del desarrollo de la conciencia, ¿ya? Claro. Muchas veces el desarrollo tecnológico va mucho más adelante que el desarrollo de la conciencia. Entonces, muchos avances tecnológicos se ocupan para destruir, se ocupan para la guerra, se ocupan para fines egoístas, ¿ya? Ahora, eso forma parte de las etapas por las cuales las civilizaciones pasan, ¿ya? Si las civilizaciones no se autodestruyen, van quemando etapas y pasan por estadios mayores, si es que antes no se autodestruyen, ¿ya? Si logran cruzar esas posibilidades de autodestrucción, van quemando etapas y van avanzando, ¿ya? Los problemas a los cuales se enfrentan son problemas que abordan y cuyas soluciones no son en el corto plazo. Claro. Nuestro planeta, nuestra civilización tiene grandes problemas, la contaminación, la pobreza, el delito, etcétera. Y son problemas que se van a ir corrigiendo a través de las generaciones, ¿ya? Y yo no digo que estamos estancados como civilización. Hace 100 años, ¿ya? Una persona reputada o de gran prestigio mostraba su salón, ¿ya? En un país europeo, y en su salón habían cabezas de venado, de rinoceronte, de tigre, y se le consideraba una persona de gran prestigio. Hoy por hoy anda que alguien haga eso, ¿ya? O sea, el rechazo a nivel mundial de lo que está haciendo es brutal. Creo que han habido avances civilizatorios en muchas materias, falta mucho aún, falta mucho por hacer, ¿ya? Y eso involucra tiempo, y muchas civilizaciones seguramente han pasado por estos procesos, con distintas formas, ¿ya? Con distintas formas que podemos incluso desconocer. A veces, y uno se da cuenta estudiando ufología, que analiza muchas cosas con una lógica antropocéntrica, y es porque no tenemos más, ¿ya? Pensamos que criaturas, seres o civilizaciones de otros lugares o de otras realidades tienen un esquema de pensamiento similar al de nosotros.
cuando podrían a lo mejor tener a lo mejor mentes colmenas, ¿ya? Y que por ejemplo, nuestra civilización, cada uno tiene una individualidad y una mente individual, ¿ya? Pero quizá a lo mejor en 100.000 años ya formemos parte de una mente colmena gracias a la tecnología que nos va a permitir eficientarnos al máximo, ¿ya? Siempre digo yo, por ejemplo, que el tema de la desclasificación, que baje a alguien del cielo, ¿ya? O de otra dimensión, a darnos una fuente de energía que reemplace a los combustibles fósiles, va a ser algo muy difícil, prácticamente imposible de hacer, ¿ya? Porque si se llega a dar eso, el conflicto que se va a generar, la lucha por ese recurso, quién lo va a administrar, qué va a pasar con toda la gente que va a quedar sin trabajo y que depende de la industria de los combustibles fósiles, pueden generar hasta guerras por eso, ¿sí? O sea, algo que parece un regalo del cielo puede hacernos transitar a una situación incluso peor a la que estábamos antes del regalo. Y podría darse el fenómeno de lo que sucedía en África, ¿no es cierto? Y yo siempre coloco como ejemplo ese, que para tratar de combatir la hambruna en un país africano, se lanzaban cajas con comida, ¿ya? ¿Qué sucedió? Que esas cajas con comida eran capturadas por las bandas de mafiosos que existían, ¿ya? Se generó todo un mercado ilícito, aumentó la delincuencia, las cajas con comida le quitaron estímulo a los pocos agricultores que habían para seguir trabajando la tierra, ¿ya? Generó conflictos entre bandas. Al final, la situación fue peor que si no hubieran mandado ninguna caja de comida, ¿ya? Sí. ¿Y eso por qué? Porque, claro, la gente que las recibe tiene un nivel de conciencia como todo el mundo, no solamente porque sea un país africano, bajo. Y entonces cualquier recurso valioso que nos llegue del cielo va a ser fuente de conflicto, va a ser fuente de acaparación, va a ser fuente de guerras, de lucha, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque hay que analizar el tema un poquito más, ¿ya? Claro. Fíjate que yo siempre en las películas, Slavoj Žižek, un gran filósofo serbio, muchas de sus conclusiones filosóficas las saca de las películas, yo lo encuentro genial, ¿ya? Hay una película que se llama El Código Enigma, que todos lo conocen, que cuando descubren el Código Enigma, uno de los descubridores del Código Enigma, un código que tenían los nazis, que los submarinos para comunicarse, lo descubren. Entonces los británicos se dan cuenta de que si automáticamente empiezan a prepararse y a evitar todas las rutas por donde iban a estar los submarinos alemanes, si lo hacían todo de una, los alemanes se hubieran dado cuenta de que descubrieron el código y lo hubieran cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un cálculo matemático ya. Vamos a sacrificar estos 2 buques, pero estos 4 van a seguir pasando por estos otros lados, ¿ya? Pero lograron encontrar el equilibrio matemático para ir moviendo el balance de la guerra a su favor sin que los nazis se dieran cuenta que habían descubierto el código. Y en eso sacrificaron un buque donde iba un hermano de los que descubrió el código Enigma. Y el hermano se lo tuvo que tragar. Y mataron al hermano, ¿ya? Porque fue uno de los buques que sacrificaron para que los nazis... Entonces, a lo que voy yo con toda esta historia es que ya no basta solamente saber la verdad, hay que saber administrarla. Claro. Porque una verdad mal administrada podría dejarte en una situación peor que la situación anterior a la que tú sabías la verdad, ¿ya? Y esas son las cosas que en ufología también es importante abordar, ¿ya? Porque también hay mucha gente, y tampoco estoy diciendo ninguna novedad, la ufología también tiene un mercado, y hay gente que profita de esto, y hay sectas que generan adherentes, ¿ya? Y todos tenemos claro el caso de Heaven's Gate. Entonces, ojo, porque hay que pensar un poquito más allá del tema particular de que si un día nos dicen, si alguien, imagínate que alguien diga la verdad, oye, ¿quién va a tomar la batuta? ¿Francia, Rusia, China, Estados Unidos? Claro. ¿Es fuerte de conflicto? ¿Y quién, poniéndolo en un escenario hipotético, quién diga, oye, no estamos solos? Se le van a caer encima
todos los periodistas con miles de preguntas, miles, ni siquiera cientos de preguntas, y vaya a tener que tener una respuesta para cada una de esas miles de preguntas, ¿ya? Sí. Y no generar el pánico, y que suceda algo parecido a lo que sucedió en el radioteatro de la Guerra de los Mundos en Ajá. 1939. ¿Ya? Entonces, no es un tema baladí, no es un tema sencillo, no es un tema para tomárselo a la ligera, ¿ya? Porque estamos hablando de cosas que pueden involucrar el equilibrio geopolítico mundial, ¿ya? Nuestra estabilidad ontológica, el cuestionarnos quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros dueños, podríamos ser la propiedad de alguien, ¿ya? ¿Cómo El eso va a afectar experimento de alguien. cómo eso va a afectar nuestras religiones, ¿ya? Entonces no es un tema sencillo y hay que Sí. darle vuelta más. La verdad que es, nuevamente, hay que admitir que es un tema complejo, demasiado complejo, y que las repercusiones que pueda tener, Mario, o sea, eh, creo que tú puntualmente lo acotas en el tema de que tratamos de darle una conciencia humana a los no humanos, y eso es totalmente erróneo, ¿verdad? Em, Cuando hojeé tu libro y encontré ciertos patrones también que me gustó, que muchos casos OVNI donde habían estas agresiones, encontré algunas cosas que me llaman la atención y que con tu conocimiento en otros temas paranormales me gustaría que me dieras tu opinión. Hemos encontrado que los patrones que se repiten, digamos, en la literatura previo a los 1800, incluso 1900, se habla de globos de fuego, bolas de fuego. Más adelante, yo creo que a partir de los Foo Fighters, creo que ya no se les llama así, ¿verdad? Hasta ahí se les conoció como bolas de fuego o casas de fuego. Sin embargo, hay ciertos patrones que pude ver, en conjunto con algunos casos que yo he estado leyendo. Em, un olor a azufre, humo, radiación, em, no, radiación ionizante y no ionizante. Pero, volviendo al tema del fuego, el humo y el olor a azufre, me llama la atención. ¿Tendremos aquí alguna posesión demoníaca o alguna presencia demoníaca, Mario, y que tal vez lo estamos interpretando, que fue en aquellos tiempos eso y que ahorita lo estamos interpretando como una presencia alienígena? Fíjate qué interesante tu pregunta, Paulo. Fíjate que en ese estudio que hablábamos del plasma, aparece que el plasma cuando se autoconsume, ¿ya? Se autoaniquila, por decir, desaparece, deja un olor a ozono o a azufre, ¿ya? Fíjate que muchas de nuestras leyendas cristianas hablan de que el diablo deja el olor a azufre, ¿ya? Entonces, por Ujú. eso yo también va a depender de la plantilla, lo que Juan Acevedo Peinado llama la plantilla mitogénica. Claro, yo hoy día puedo hablar de ovni, puedo hablar de plasma, pero ante el mismo fenómeno, en el siglo XVII se podría hablar de un encuentro con el demonio, ¿ya? Ujú. De un encuentro en el demonio. Y ya hay determinados lugares, por eso tomo un poquito lo que tú hablabas de los volcanes, hay determinados lugares donde hay fricciones tectónicas, donde distintas capas ya de rocas, ya generan efectos piezoeléctricos que pueden generarte una bola de plasma. El plasma no necesariamente es redondo, uno dice bola, pero el plasma puede Ujú. cambiar de tamaño, puede cambiar de forma, ¿ya? Puede cambiar de color. Entonces, eh, por ejemplo, en el Islam, a los chinas, a los duendes, a esos seres mitológicos, que eran unos bribones que generaban muchas bromas, ¿ya? En el Islam dicen que estaban hechos de fuego sin humo, Ujú. de fuego sin humo, puede ser plasma, ¿ya? Es un tema muy, 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 ¿cómo se llama? Muy interesante porque este fenómeno nos ha acompañado siempre, siempre, y está en nuestras mitologías,
está en nuestras tradiciones, ¿ya? Se le confundía con muchas cosas. Pensemos también que el plasma tiene electromagnetismo. Ujú, Y hace poco yo estuve conversando con Néstor Berlanda, y si bien no hay un estudio formal, todo apunta que la radiación electromagnética en determinados cerebros puede estimular la segregación de dimetiltriptamina. Y al segregar mayor dimetiltriptamina en nuestro cerebro, podemos acceder a estados alterados de conciencia que nos permitan participar de una realidad ampliada. ¿Ya? ujú. No, esto no significa que esté todo pasando en la cabeza, no. Significa que dada nuestras creencias, que dada nuestra cultura, que dada nuestra formación, a un determinado fenómeno anómalo que está Ujú, interactuando con nosotros, le vamos a poner una plantilla mitogénica y lo vamos a interpretar como ovnis, ya como plasma, lo vamos a interpretar, pero a lo mejor en el siglo XVII lo vamos a interpretar como la aparición de una virgen, ya, o en un el castigo siglo divino. XIV, claro, lo vamos a interpretar como un hada, Ujú, como un gnomo, ¿ya? Y se puede transformar, ¿ya? Y configurarse como tal. El miedo también, y eso está comprobado por la psicología, el miedo también te puede hacerte acceder a estados alterados de conciencia. ujú, Gente que puede ver al diablo y lo ve y le ve los colmillos, le ve los ojos rojos, y le ve los cachos, y le ve la cola de flecha, y le ve todo, ¿ya? ujú, Y eso está comprobado, o sea, el miedo, ¿ya? Más, ¿ya? La emanación electromagnética te puede hacer ingresar a un estado alterado de conciencia donde tienes acceso a una realidad ampliada y un fenómeno anómalo se va a configurar según tus patrones culturales, ¿ya? Y si está ahí a lo mejor, y si claro. soy de Irán o de Siria, vaya a haber un jinn, ¿ya? O vaya a haber un, Ujú, ¿ya? Entonces, es un fenómeno muy interesante que es anómalo, que no tiene explicación, pero que también nuestro cerebro participa de la situación y participa activamente, ¿ya? Y le puede dar una forma determinada. Fíjate, por ejemplo, que yo en el caso del tema de los ovnis de fuego, yo y coloco ahí en el libro que podría ser que intencionalmente quisieran dañar a alguien, o a lo mejor es un efecto colateral de un sistema de colateral, ajá. propulsión, y que el objetivo no fue hacer daño, sino que estaba pasando esta nave o este fenómeno por un determinado lugar y su sistema de propulsión generó esta determinada emanación y afectó a alguien que andaba ahí, ¿ya? Entonces, también no me quiero casar sobre si hay una intencionalidad o no, ¿ya? Pero lo que sí quiero, o lo que sí dejo de manifiesto, es que hay efectos verdaderos y reales sobre las personas y efectos nocivos. Sí. Ese es el punto. Mario, ¿qué, qué espera Mario Díaz con este estudio? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres proyectarle a la gente? Porque realmente nosotros, como tú lo dijiste en un inicio, y es algo que compartimos con muchos colegas, es que esta profesión, porque lo podemos llamar así, eh, no es bien remunerada, pero creo que la remuneración viene en eso, en esas pequeñas partecitas satisfactorias que tenemos, pero yo creo que todos buscamos un fin máximo. Para ti, ¿cuál sería el fin máximo del estudio de esta temática? Fíjate que para mí, y es algo que está en camino, una de las cosas que a mí me ha generado mucha satisfacción con el estudio de los no identificados es aprender de muchas cosas, ¿ya? Yo siempre he dicho que para poder abordar bien este fenómeno uno tiene que ser un poquito polímata, ¿ya? Aprender de astronomía un poquito, Sí, aprender de psicología otro poquito, aprender de filosofía, aprender de arqueología, aprender de varias disciplinas, ¿ya? Y claro, y todo un poquito, todo un poquito. Y eso de historia, de cultura, de mitología, de folclore,
de tantas cosas, ¿ya? Sí, Y eso te va nutriendo mucho. Hay una satisfacción intrínseca que tiene que tener el ufólogo, ¿ya? O sea, el solo hecho de ir por el camino de la investigación, ir por el camino del análisis, el solo hecho de estar haciendo ese viaje ya te genera satisfacción. Y no a lo mejor llegar a un destino, a un punto final en donde, oye, logré tal o cual cosa. No, yo creo que ahí ese es un error, ¿ya? Como decía Eckhart Tolle, o sea, vivir el momento ufológico y sentir satisfacción por el momento. Yo ahora estoy sintiendo satisfacción estar contigo, conversando, analizando y debatiendo estos temas, y es algo que para mí es impagable. Y ahí está la clave, sí. ¿ya? Y eso es, y no más que eso, o sea, si un ufólogo se mete en esto pensando de que de aquí a 4 o 5 años más va a encontrar el secreto del ovni, yo la verdad las cosas que es un tema muy interesante de conversar y aprende uno cualquier cantidad de cosas, va conectando cosas que en un principio ni te imaginaba y que tenían conexiones, ¿ya? Y va desarrollando el pensamiento crítico, la mente conectiva, ¿ya? Se da cuenta de las falacias en las que caen no solamente los testigos, uno mismo, ¿ya? Sí. Las distorsiones cognitivas, se aprende muchas cosas, poder evaluar cuándo una evidencia es fuerte, tiene futuro o puede tener sustento de otra cosa que no lo tiene. Es una satisfacción intrínseca la que, la que uno debiera perseguir, en realidad ni siquiera perseguir, si es el momento del análisis, de la lectura, ¿ya? Son cosas que al que verdaderamente le gustan estos temas, lo llenan, digamos, de regocijo y no la búsqueda de una meta, de un objetivo final, etcétera. Mucha gente siempre me pregunta, yo creo que es la pregunta más recurrente que a mí me hacen. ¿Tú crees que la, la invasión como tal se dé en algún momento? Yo tengo mi opinión muy, muy particular y Sí, te la quiero dejar saber que para mí, pues la invasión ya se dio, las élites gobernantes están, hay unas entidades extrañas ahí que no podemos definir como humanas, que tienen cooptados los sistemas bancarios de, de- de los medios, las farmacéuticas, la comida que consumimos y todo. O sea, yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu conclusión no solo en los momentos que estamos pasando, sino que al mismo tiempo, si la invasión se va a dar o si tienes una teoría parecida a la que yo manejo más o menos? sí, claro, bueno, yo no, bueno, yo te había mandado un, una entrevista que yo hice con José Antonio Ujú, Cerecer, el de Economía y Finanzas Extraterrestres, y va mucho por esa línea de la que tú estás hablando, o sea, claro, ah, y es lo lógico, o sea, si nos van a conquistar, no va a ser una conquista así a sangre y fuego, o sea, va a ser a través de nuestras estructuras económicas, de nuestra religión, ¿ya? Fíjate que los romanos que generaron su imperio a través de la sangre y el fuego, se dieron cuenta que era algo muy caro, muy ineficiente, ¿ya? Entonces, ellos siguieron manteniendo su liderazgo, pero a través de una religión, a través del cristianismo, ¿ya? ujú, Entonces, y eso fue mucho más eficiente en términos de que no se invadía las mentes o los lugares a sangre y fuego, sino que a través de las creencias. claro, Eso, de hecho, eso es algo muy antiguo. Eso es algo muy ujú, antiguo. Entonces, evidentemente, una civilización con un nivel de pensamiento mucho más avanzado, si nos quiere conquistar, no lo va a hacer a sangre y fuego, lo va a hacer a través de las estructuras dominantes, ¿ya? Y nosotros vamos a ser esclavos, pero no vamos a ser esclavos en el sentido romano de ser esclavos, vamos a ser esclavos ujú, de un horario, de una estructura, de una sociedad, de unos patrones de conducta. de un Ponele tú, sistema, podría ser, ¿ya? Lo otro es que, y también estamos hablando de, a ver, eh, fíjate que, y aquí va lo que yo voy, fíjate que el objeto que está hecho por el hombre, que está más alejado de nuestro planeta, son las Voyager que fueron lanzadas en ujú, las Voyager, ajá, 1967. ¿Sabías tú que están, sabía cuánta distancia están? Están a un día luz, a un día luz.
¿ya? Siendo que Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, está a 4 años luz. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que las distancias son inconmensurables, ¿ya? Es muy difícil que a través de la línea recta, que también es algo, ¿ya?, que a través de la propulsión pueda llegar a una civilización extraterrestre acá. Pero si es una civilización tipo 2 que manipula el tiempo y el espacio, podría perfectamente a través de un portal interdimensional estar de un momento a otro en nuestra realidad, ¿ya? Claro. A través de un agujero de gusano, natural o creado, ve tú a saber, una tecnología que desconocemos, podría estar rápidamente acá, si es que manejase esa tecnología. Si manejase esta tecnología nos llevaría años luz. Y podría venir de dos motivos, o sea, el motivo de conquista, y sería una conquista soft o suave, no a sangre y fuego, es lo más inteligente, o vendría como, como esos exploradores de National Geographic que analizaban una especie en el África y nos mirarían de lejos para estudiarnos, sin intervenir. Ajá. Esa sería la otra posibilidad. No obstante así, ¿ya? No obstante así, una intervención directa solo se justificaría para el caso de una evacuación, ¿ya? Fíjate que el informante John Ramírez, pero también el contactado Juan Oscar Pérez, a través de información, y en el caso de Juan Oscar Pérez a través de sueños premonitorios, apuntan al año 2027, ¿ya? Se apunta hacia ese año. Si va a haber un contacto cara a cara, va a ser para evacuar gente, y no toda la gente, ¿ya? Y va a ser ante un peligro inminente de nuestro planeta. Un asteroide, o ve tú a saber qué cosa, sería la única forma en que hubiese una intervención directa, según mi punto de vista, ¿ya? O sea, que tú ves ahí que están bajando naves y cosas así, solamente para efectos de evacuación, creo, ¿ya? Creo que esa sería la lógica, pero es una opinión, ¿ya? Que un asteroide no va lejos, según lo que nos cuenta Juan José Benítez, ¿verdad? En estos años que vienen. Sí, o sea, siempre está esa posibilidad. ¿Ya? Hay asteroides que vienen de detrás del Sol que no somos capaces de verlo muchas Claro. veces, ¿ya? Entonces, es una posibilidad. Ahora, en nuestro sistema solar tenemos dos grandes cuerpos que te comen cualquier cosa que entra, que tienen una atracción gravitacional muy potente, que son Júpiter y el Sol, ya que son los grandes monstruos que hay en nuestro sistema solar. Entonces, que sea un asteroide que logre pasar esos tirones gravitacionales de esos cuerpos y choque con la Tierra, y que tenga un tamaño tal que genere una extinción, igual las probabilidades son bajas, pero nunca son cero. Sí, el riesgo nunca es cero. Nunca es cero. Mario, ya para ir terminando, en esta hora que prácticamente no la sentí, porque la verdad que me ha desbordado de lo interesante que ha resultado esta charla contigo. Yo también quisiera saber si también en algún momento tú crees que se va a desclasificar todo, en algún momento, o vamos a ser nosotros los civiles los que vamos a sacar todo a la luz. Desclasificar todo, yo creo que no. Ya, yo creo que la desclasificación va a ser de poquito, parcial. Vamos a través del primado negativo, ya no están, a través de la cultura, nos van incorporando ideas. ¿Ya? La película El día de la desclasificación de Steven Spielberg, que va a ser en junio, julio, por ahí, ¿ya? Va a ser un elemento más. Esto es lento, ya, es de a poquito. Gene Semivan, el ex CIA, ¿ya? Que uno que forma parte del grupo To The Star Academy, con Tom DeLonge, con Hal Puthoff, dijo que la verdad del fenómeno ovni es indigestible para el ser humano, ¿ya?
y que se encuentra en un lugar en donde se mezcla la ampliación de la conciencia y la estructura última de la realidad, o sea, la mecánica cuántica. O sea, si uno quiere meterse más en los temas ufológicos, hay que estudiar el tema de la ampliación de la conciencia, ¿ya? Y los temas de mecánica cuántica aplicados al tema OVNI. Fíjate, hace poco Johanan Díaz dijo que él cuando se metió en el tema OVNI, gente le empezó a hablar de la religión, de la espiritualidad, y Johanan decía, no, si yo nada que ver con eso, yo quiero estudiar los OVNI. Y ahora y los últimos años, Johanan se dio cuenta de que estaban los temas intrínsecamente relacionados. Hay una delgada intrínsecamente relacionados, pero muy, muy relacionado. Por eso el tema de la ampliación de la conciencia, ¿ya? Que es una de las metas de la espiritualidad, del misticismo, es una de las claves para entender un poco el tema del fenómeno OVNI. Yo no lo cuento mucho, ¿ya? Pero yo te quiero contar, por ejemplo, que yo tengo una religión, ¿ya? Yo adhiero a las tradiciones no duales, ¿ya? Tiene que ver con el Advaita Vedanta, temas de la no dualidad, y me han ayudado muchísimo, muchísimo a entender el tema de la estructura de la realidad, de la ampliación de la conciencia. No estoy diciéndole a nadie que se meta en estos temas. A mí por lo menos me ayuda. A lo mejor alguien se mete en estos temas y no le va a servir, ¿ya? Pero son cosas interesantes. Yo sí te quiero mencionar algo, Mario, que yo siento que por el estudio de esto, yo no es que quiero que vengan y que digan, Paulo, cómo ha ampliado su conciencia, o cosas así, pero siento que empezamos a entender el entretejido de la realidad. Empezamos a entender que no podemos ser los únicos en este plano. Empezamos a entender que probablemente hay entidades que a demanda pueden entrar y salir de nuestra realidad y de nuestra dimensión, que hay múltiples planos sobrepuestos como capas, como que estuviéramos hablando de un programa de diseño y hay capas sobre capa y que de repente pues algún ser se confunde de capa y aparece con nosotros. Entonces, esa es la forma como yo lo trato de interpretar, pero ciertamente el estudio de esta materia, sí, por lo menos a nivel personal, me ha permitido llegar a un nivel de comprensión de la realidad mucho más alto de lo que yo podía hacerlo antes de todas estas experiencias que yo he tenido. Y créeme que platicar con personas como tú, como con Johanan, como con Carlos Guzmán, con Guillermo Pons, o sea, con muchas personas, también con mis compañeros de Costa Rica, ¿verdad? Con Alejandro y con Cindy, nos va enriqueciendo y nos va aportando. Y quiera que no, también, aunque no nos aporte esa pieza del rompecabezas, pero nos da las pistas para saber en dónde podemos ir a encontrar esas piezas. Entonces, creo que esa es la parte más importante. Mario, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo es que te manejas? Sé que estás transmitiendo en YouTube. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, el noticiero del misterio está en receso porque acá en Chile estamos en verano, estamos en vacaciones, estamos en el hemisferio sur, un calor, ¿ya? Me imagino. El noticiero del misterio está, bueno, en receso, pero están todos los programas anteriores del noticiero del misterio. Están los programas anteriores de Viaje a lo Desconocido, el programa que tenía antes, ¿ya? Y bueno, está mi libro OVNI de Fuego en Amazon, por si está a nivel digital, pero también está a nivel físico, por si lo quieren comprar físico, está en Amazon. OVNI de Fuego Mario Díaz le va a aparecer al tiro, ¿ya? Y bueno, participando siempre ahí con la Fundación Transformando la Vida del Planeta y en busca de Quetzalcóatl, ¿ya? Cada diplomado hago algunas clases, así que ahí siempre estoy junto con varios otros profesores, así que yo le digo a la gente que vale la pena, bueno, tú lo sabes, vale la pena, uno aprende una cantidad de cosas en estos diplomados, ¿ya? Que ayuda a ampliar mucho la mirada
sobre estas temáticas, no solamente el tema ovni, sino que el tema de la ciencia oculta, ya los fenómenos paranormales, la criptozoología, la parapsicología, la Fundación Transformando la Vida en Planeta y buscando y en busca de Quetzalcóatl han generado unos diplomados de primerísimo nivel, así que ahí también nos pueden encontrar no solamente a mí, sino que todo, digamos, el abanico de profesores, todos muy profesionales y que estamos en estos temas. Sí, yo puedo dar fe de eso, que realmente yo de una forma, te lo quiero confesar acá y tal vez pequé en algún momento de arrogancia, pero sí, ciertamente yo puedo decir que tener ese contacto con profesionales de un gran conocimiento, de un gran bagaje, como lo dije al inicio, como tú, como Claudio, como el profe Víctor, el profe Alex, me han enseñado mucho y la verdad que yo espero que también podamos ir transmitiendo ese conocimiento poco a poco. Así que tus palabras finales, Mario, gracias por estar aquí conmigo esta noche. No, gracias a ti, Paulo. Un saludo cordial y afectuoso a toda la gente de Guatemala, de Centroamérica, ¿ya? Una zona donde hay cualquier cantidad de fenómenos que tú muy sabiamente lo has sabido divulgar, ¿ya? Y eso eh, es muy valioso, ¿ya? Así que un saludo, un abrazo fraterno desde el confín del mundo, desde el último, ya cerca de la Antártida, aunque yo vivo en el norte de Chile, Chile es muy largo, entonces Ajá, sí. Sí, no, yo vivo en el norte, yo vivo en el desierto de Atacama, pero desde acá un saludo afectuoso a todo tu público, a toda tu no, gente. espero que en algún momento, si se da la oportunidad de que vengas, pues ya sabes que aquí pues te recibimos con los brazos abiertos y yo espero en algún momento también poder visitar tu país pues serás Venga una para de acá, las lo primeras esperamos con los personas brazos abiertos acá. que estaré contactando para tal efecto. Así que el abrazo fuerte, Mario, el agradecimiento también por haber estado conmigo en esta última hora y la verdad que tiene que haber una segunda parte. Así que te No hay estaré problema. llamando oportunamente para eso pues te agradezco nuevamente por haber estado conmigo esta noche. Gracias, Paulo. Hasta siempre, amigo. Un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao. Bien, amigos, este espacio enriquecido hoy por Mario, la verdad que recomiendo mucho su libro. También recomiendo que lo sigan ahí en su noticiero del misterio. También está transmitiendo en YouTube. Así que, pues, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes en esta noche y estar escuchando a una persona con ese conocimiento tan grande, con esas experiencias que nos ha dejado y como digo, ese legado que nos deja en ese libro, que como él bien dice, aunque es un cúmulo de experiencias de una sola tipología, pero que debemos abordar, ¿verdad? Como lo hacen otros grandes autores. Así que el abrazo fraterno para todos, espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado este programa y pues siempre estaremos en contacto. Si les gustó esta entrevista, síganme por favor, denle like a este video y por favor, estén al tanto de nuestras otras redes sociales. Estamos en YouTube, en TikTok, también estamos en Instagram y en Facebook, así que por ahí me pueden encontrar. Así que el saludo muy grande para todos y el abrazo fraterno y estamos en una próxima. Así que hasta luego.